Buenos días a todos. El día de hoy vamos a tratar algunos temas de los que vimos a lo largo de este semestre. Vamos a hablar sobre la farmacología, la práctica farmacéutica en Colombia, la historia de los medicamentos. Vamos a tocar algunas resoluciones y leyes como lo son la Ley 485 del 98, la Resolución 1468 del 2006, la Resolución 1407 del 2007. Vamos a hablar sobre la farmacia galénica, la dispensación adecuada de medicamentos y la farmacología. Entonces, como primer tema, vamos a abordar lo que era la historia antigua de los medicamentos en la antigua y los avances en medicina y farmacología. En este tema vimos que en ese tiempo se creía que las enfermedades eran causadas por espíritus malignos y que estos eran inducidos a abandonar el cuerpo pues por medio de conjuros, masajes, prácticas quirúrgicas antiguas y prescripciones médicas repugnantes. La población antigua lo que hacía era como observar a las bestias cuando se encontraban enfermas, qué hierbas consumían, y estos mediante la imitación y el ensayo y error, pues aprendieron a distinguir venenos de plantas medicinales o consumibles. Cuando aparecieron las primeras civilizaciones, todos ellos traían inculcados pues algunos brebajes, siempre acudían a los dioses para que tuvieran compasión, por lo cual los sanadores eran al mismo tiempo sacerdotes, médicos y farmacéutas. Entonces vemos que se combinaba mucho lo que era la religión con la farmacia, con la medicina. Algunas preparaciones se hacían de acuerdo de los síntomas de los pacientes y muchas de esas preparaciones hoy en día se desconocen o son difíciles de identificar porque utilizaban nombres muy extraños como grasa de león o aliento de bebé. Los egipcios que fueron muy famosos por sus papiros, donde explicaban procedimientos quirúrgicos, tratamientos medicinales en la antigüedad. La civilización antigua china llegó a reunir más de 2.000 remedios y más de 16.000 fórmulas médicas. Se clasificaban en árboles, piedras, insectos, hierbas, granos. Y en todo esto, en todo este como caos, una persona llamada Hipócrates, que es el padre de la medicina, y él fue el encargado de exponer la farmacología como una ciencia, dejando al lado como todas esas implicaciones mágicas antiguas que tenía. Él creó un libro médico griego muy importante que se llama el Corpus Hippocraticum y tiene 125 capítulos donde tiene muchos temas como aforismos, diagnósticos, fisiología, anatomía, terapéutica, etcétera, etcétera. Otro de los temas que vimos en este periodo fueron las leyes y las resoluciones de las que les hablaba al comienzo. Una de ellas es la Ley 485 del 98, que es fundamental para regular el ejercicio de la farmacia en Colombia. Lo que hace es establecer las normas claras para la educación y la ética y la práctica profesional de los farmacéuticos y asegura que los farmacéuticos estén bien preparados y actúen con responsabilidad en su trabajo. Define las competencias y las responsabilidades de los farmacéuticos, garantizando que puedan prestar de servicio de calidad a la comunidad. Un ejemplo de esta ley es que, por ejemplo, establece que los farmacéuticos deben estar inscritos en el registro profesional y cumplir con los requisitos de formación continua. La segunda resolución que vimos fue la resolución 1468 del 2006, que hablaba de los requisitos, definía los requisitos para la inscripción y funcionamiento de los establecimientos farmacéuticos aquí en Colombia. Es muy importante porque lo que hacía era garantizar que las farmacias cumplían con los estándares de seguridad y calidad protegiendo a los consumidores. Incluía regulaciones sobre la infraestructura y la dotación de equipos, los procedimientos operativos necesarios para asegurar un servicio adecuado. Digamos, un ejemplo era que una farmacia tenía que tener una área específica para el almacenamiento, otra área específica para la dispensación, otra cosa, digamos, era que tenía que contar con personal calificado en todo momento. La resolución 1407, ya saltándome a la siguiente, del 2007, lo que hacía era establecer las condiciones para la venta de medicamentos y productos farmacéuticos en Colombia. Detalla cómo debían ser almacenados, manejados, dispensados, asegurando que los medicamentos llegaran de manera óptima y condiciones óptimas a los pacientes. Lo que hacía era regular aspectos como, digamos, la cadena de frío, que si un medicamento necesitaba cadena de frío, la farmacia debía contar con equipo adecuado
adecuado que mantuviera, digamos, la temperatura de esos medicamentos entre 2 y 8 grados y tener una monitoría constante de ellos. También hablaba como de los medicamentos de control especial y sus materias primas, los medicamentos de franja morada. Hablaba de como de las prohibiciones acerca de estos medicamentos, por ejemplo, que no podía ser impulsado de manera masiva en los medios de comunicación, no podían recibirse muestras médicas ni entregar muestras médicas de estos medicamentos, es totalmente prohibido. Y hablaba de como las implicaciones también si alguien quería distribuir estos medicamentos. Otro tema ya acerca de lo que vimos este periodo fue, digamos, la farmacología, que lo que es una ciencia que estudia cómo los medicamentos interactúan con el cuerpo humano. La farmacología nos ayuda a entender cómo funcionan los medicamentos, sus efectos secundarios, la mejor manera de utilizarlos. Es crucial para desarrollar nuevos tratamientos y mejorar la eficacia de los medicamentos existentes. Un dato clave es que la farmacología se divide en varias ramas, como lo son la farmacodinámica, que estudia los efectos del medicamento en el cuerpo, la farmacocinética, que estudia cómo el cuerpo absorbe, distribuye, metaboliza y excreta los medicamentos. Eh, Otro tema del cual hablamos en este semestre fue la farmacia galénica, que lo que hacía era como centrarse en la preparación y formulación de medicamentos. Eh, Trabajaba en la creación de fórmulas farmacéuticas que fueran seguras y eficaces, como tabletas, cápsulas, soluciones. Este campo lo que es vital es para asegurar que los medicamentos sean fáciles de administrar y bien tolerados por los pacientes. Un dato clave es que se ocupa, digamos, de la liberación controlada de medicamentos, lo que permitía que se diera una dosificación precisa y sostenida en el tiempo. Un buen ejemplo de lo que es la farmacia galénica, digamos, pueden ser los inhaladores para el asma, ¿sí? Que son un medicamento que está diseñado para entregar una dosis específica del medicamento directamente a los pulmones de manera efectiva. Sí, ese es un muy buen ejemplo de lo que hace la farmacia galénica, de lo que es la farmacia galénica. Otro tema que vimos de los últimos temas que vimos fue la dispensación adecuada de medicamentos, que lo que implica es entregar el medicamento, ¿no? Entregar el medicamento correcto al paciente adecuado, con la dosis correcta, en el momento correcto y asegurarse de que el paciente entienda cómo tomar el medicamento. Estar atentos a las posibles interacciones del paciente con el medicamento o sus efectos secundarios. La correcta dispensación incluía decía que incluía el seguimiento del paciente para garantizar que el tratamiento sea seguro y pues efectivo. Un ejemplo, digamos, de la correcta dispensación es, digamos, con los antibióticos. El farmacéutico debe explicar al paciente la importancia de completar todo el tratamiento con ese medicamento. Incluso si los síntomas mejoran antes de terminarlo, pues se le debe explicar al paciente por qué debe terminarlo, acerca de que si no lo termina puede generar resistencia la bacteria al medicamento y que después va a ser más difícil erradicar esa bacteria, cosas así. En resumen, pues estas son las leyes y prácticas de la farmacia aquí en Colombia, que hacen que funcione de una manera segura y más eficiente. Entonces, eso fue como los temas que vimos durante todo este primer semestre. Muchísimas gracias por escucharme y pues por todo lo que se vio en el semestre. Hasta luego.